que nos firma en base a la certificación. Y finalmente el certificado de origen que nos lo da la Cámara de Comercio. Esos 5 documentos son obligatorios. ¿Nos pueden pedir más? Sí. Nos pueden pedir una historia de rastreabilidad o trazabilidad. Nos pueden pedir un cálculo del ciclo de vida útil del producto. Nos pueden pedir una serie de cosas. Pero esos 5 no faltan. Y si yo me descuido y me ponen en suspensión una certificación y ese día o esa semana me toca embarcar, no puedo. Simplemente la aduana me para, ¿no? Me dice, saca tus contenedores, compadre, sácalo, no puedes exportar, está suspendida tu habilitación. No, perdón, no lo estoy escuchando. Los productos que se fabrican durante ese periodo que te levantan, que te dan la suspensión, ¿vale? Sí, se supone, por una sencilla razón, si me han objetado 2, 3 puntos de un ISO 9001, sería una locura seguir produciendo, cometiendo el mismo error. Lo primero que hace uno es modificar el patrón para volver conforme lo que me han objetado como no conforme. Y eso queda en los registros, ¿sabes? Eso queda registrado. Y eso, ¿cómo lo verifican ellos? Si es que es un cualitativo, se lo llevan a análisis. Se llevan el producto a análisis, le hacen análisis cualitativo y en base al resultado del cualitativo van a decir producto conforme. Pero ellos saben que pues, solo un loco seguiría produciendo con el mismo error que le acaban de detectar, ¿no? Y la producción es válida, la producción es totalmente válida. O sea, la producción es dentro del parámetro de conformidad. Me están sacando de 18.000 a 9.000 gratis ustedes, ¿no? ¿Ah? Todas, las peruanas todas. Hay certificadoras extranjeras, Bureau Veritas es extranjera, SGS es extranjera, International Analytical Service, a pesar de que tiene el nombre gringo, es peruanasa, CERPER es peruanasa. Hay como unas 15, 20, pero dentro de esas 20 hay un rango pues, de las 5 de élite, ¿no? 6 de élite, ¿no? PIS, el LOI germano, que es el LOI alemán, el LOI de Londres, que es el LOI inglés, pero también son los más caros, ¿no? Son los más caros. Ahora, el comprador elige la certificación, ¿eh? salvo que uno ya esté certificado con un registrar y cuando le ofrecen vender el producto le dicen yo tengo certificación dada por SGS, el de allá se lo va a aceptar. Si es ISO, si es una certificación ISO, se lo va a aceptar. No le va a decir cámbiate a tal. Lo que sí suele suceder, ya que me hizo la pregunta, veo que hay interés en el tema, que por ejemplo yo tengo certificación ISO 9001 para calidad de proceso, calidad de producto. Fíjese que ISO no certifica productos, certifica procesos. ISO, no, ningún ISO certifica productos, certifica procesos. Es el process approach, el enfoque en procesos propio del pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque todo sistema funciona a base de procesos. Los procesos están compuestos de procedimientos. Entonces, el corazón de la filosofía ISO se basa en process approach, enfoque basado en procesos. Entonces, ¿ustedes no han llevado 9001 aquí con el diplomado? Por ahí por donde hay que empezar. Ustedes están aprendiendo trigonometría sin saber despejar incógnitas, oye. ¿Ah? Entonces, el asunto es que, por ejemplo, un cliente específico me compra por primera vez. Me coloco un purchase order de una orden de compra por primera vez y me dice, yo sé que tú tienes una certificación Bureau Veritas, pero como es la primera vez que te compro, quiero que este lote de 20 contenedores que te estoy comprando me lo inspeccione el LOI de Londres. Por si acaso, tengo que aceptarlo. Por si acaso, el que paga soy yo. Él elige al certificador para ese lote. Paso, viene el LOI de Londres, la conformidad, todo, se exporta. En la siguiente ya no me pide nada. Dale nomás, compadre, le sigo comprando, no hay ningún problema. Pero siempre en las primeras compras es natural, pues.
Aunque no lo conocen aún, es natural. Las primeras compras siempre le hacen doler a uno. Ahora depende de quién es el comprador, ¿no? No es lo mismo un comprador. ¿Perdón? No, en cuanto a certificación, no lo comparemos con el Lloyd porque se van a poner a llorar. Comparémoslo con Bureau Veritas. Bureau Veritas es una certificación 9001 en una compañía donde hay gente que ya sabe lo que es ISO, mejor dicho, lo que es gestión de calidad, lo que es ISO, tiene una idea bien clara de lo que es ISO 9001, en una distribución, en una eventual distribución de trabajo, podían inmediatamente acoplarse a la distribución de trabajo. Ahí esa certificación va a costar entre 30 y 40 mil dólares con Bureau Veritas. Serper, esa misma cosa, cuesta 20 mil dólares. El Lloyd cuesta como 60 mil dólares. Y el Lloyd Germano, ni pregunten mejor, porque pierden el apetito por un mes. Eso es carísimo, es carísimo. Son muy exigentes los alemanes, son muy exigentes. Dígame. En caso que tienen una referencia de SB, si quieres el próximo año otra empresa puede certificar también. Por ejemplo, un ISO que ya tenga. A ver, no le copié exactamente. Si tienes un SB, si el siguiente año para renovar cambias al Bureau Veritas, no hay problema. Salvo que a usted le sobre la plata. No, puede cambiar el evaluador. Sí, puedo cambiar, pero le tengo que pagar ya cada mes que le pagué al otro que ya tengo. Para renovar te cuesta menos. No cuesta menos, me va a cobrar como nuevecito. Claro. Pues, si el DECA me cobró 40 mil dólares, 30 mil dólares, oye, ¿sabes qué? Que ya no queremos con SGS, vámonos con Bureau Veritas. Oye, Bureau Veritas, ¿qué quieres? Que me certifique. Pero tú tienes certificación de sí, pero quiero contigo. Bueno, 30 mil. Igualito. Un año ya tiene que renovar, caduca. No caducan, se renuevan. No caducan. Las certificaciones no caducan, se renuevan. Es más, al año puntualito ellos llegan. 4 días antes, 4 días después, pero llegan, solitos llegan. ¿No? ¿Pero por qué? Porque simplemente nosotros le hemos llamado, oye, mi certificación se vence tal día, por favor, necesito que vengan. Nada más. Entonces ellos, por delicadeza, me mandan a uno un mailcito diciendo, tal día, tal hora estamos ahí, o tal día amanecemos ahí. Amanecemos, si amanecemos que van a llegar a la 1 de la mañana, soy maricón. Aquí abajo donde tenemos, fíjense, esta es la misma página que hemos estado trabajando y siempre aquí abajo muestran los contactos o los links o los vínculos a las páginas relacionadas. Entonces vamos a entrar a la norma. Esta es la norma. Este es el original de la norma, preparado por Praxis. Entonces dice OSHA 18.000-2007 es un estándar de salud ocupacional y prevención. Utilízalo para establecer tu sistema de gestión de seguridad y prevención ocupacional. Esta página presenta una vista previa en inglés pleno, en inglés culto, de este estándar. Sin embargo, no presenta el estándar completo. Dice, si usted necesita el estándar completo, por favor considere comprar ahí está el título 65, que es el estándar completo. Ese estándar lo vende Praxium, no lo vende ISO, lo vende Praxium. Lo vende Praxium porque es el estándar explicado. O sea, interpreta y explica cada uno de los puntos que nosotros vamos a ver ahora. El OSHA 18001 define un conjunto de requerimientos para un sistema de gestión de salud y prevención ocupacional. Estos requerimientos están listados en las secciones del 4 al 1 al 4.6.
Sin embargo, y por lo tanto, el siguiente material arranca con la sección 4.1. Entonces, nos vamos a encontrar con una serie de vínculos que los voy a correr de arriba a abajo rápidamente para que se den cuenta de que funcionan los vínculos. Aquí tenemos la definición del sistema, la definición de política, la definición de riesgo, la definición de peligro, la definición de evaluación del riesgo, la definición de objetivos de la gestión, yo creo que eso es todo. Sin embargo, valdría la pena que entremos a ver un ratito. Vamos a entrar a mirar esta hoja que ven aquí, Plain English, Occupational Health and Safety Definitions. Ahí en Definition están todos los vocablos que pertenecen a este ISO. Entonces, estos son vocablos específicos o términos específicos propios de OSHA, todos son vínculos, Vamos a decir incidente. ¿Qué es incidente? Le hago clic ahí, pum, me abre incidente, ¿no? Entonces, ¿qué es riesgo? ¿O qué es peligro? Hazardos es riesgo, risk es peligro, por si acaso, para la definición propia del OSHA. ¿Qué es acción preventiva? Ahí está, acción preventiva. ¿Qué es procedimiento? Etcétera. Muy bien, entonces volvemos a donde íbamos. Ahí están las definiciones una por una. Ustedes van a ver en el material que van a recibir que yo lo que he hecho es seleccionar, por ejemplo, esta definición, la he seleccionado y la he pegado en un Word y luego abajito le he hecho la traducción y la diferencio por color. Lo que es el original está normalmente en azulito y la traducción está en rojo. Vamos al estándar. Ok. Ese es el estándar y empezamos por... Vamos a mirar los paquetes de requerimientos. En 4.1 tenemos requerimientos generales. 4.1 de requerimientos generales. 4.2 requerimientos de política. 4.3 requerimientos de planificación o de planeamiento. 4.4 requerimientos para la implementación. Implementarlo es hacerlo funcionar, instalarlo y hacerlo funcionar. 4.5 requerimientos de chequeo o de verificación. Y 4.0 requerimientos de revisión. Aquí la palabra review significa revisión, pero en inglés la palabra revisión no significa lo mismo que significa para nosotros en castellano. Revisar para nosotros en castellano significa, a ver, revísalo. Uno le da una miradita, ¿está bien? No. En inglés revisar es actualizar. Revisar es actualizar. Uno revisa cuando actualiza, o al revés, actualiza en el momento que revisa. O revisar significa actualizar para todo eso. ¿Ya? Entonces, eso téngalo presente porque no es revisión de darle la miradita, nada más, ya lo revisé. No, no es así. Revisar es actualizar. Fíjense que este actualizar vendría a ser el act de la metodología que hemos visto, el PDCA. Entonces, ¿por qué? Porque el anterior, este que está aquí, vendría a ser el check, que es el previo. Entonces vamos a entrar con zapatos y todo a esta cosa para ir interpretando. Lo que vamos a hacer es interpretar la norma.
si vale la pena. Yo creo que sí vale la pena. Con todo respeto, voy a abrir un ratito una página, porque con esto empezamos la clase de hoy temprano, diciendo qué cosa es traducir, qué cosa es interpretar. Miren, este es Praxio, que es el grupo de investigación que trabaja como adscrito a ISO. Lo vamos a leer rápidamente. Esto es poquito, pero vale la pena que lo sepan. Nuestras publicaciones, o sea, las publicaciones que hace Praxio, dice, traducen estándares complejos al inglés culto, al inglés pleno. Estas publicaciones son para todos aquellos que están cansados de lidiar con oraciones que son demasiado retorcidas y lodosas, y con un estilo de escritura que es tecnocrático y legalístico. Estas publicaciones son para todos aquellos que están cansados de escritura de pobre calidad, cansados de escritura de pobre calidad. Dice, si usted no ha utilizado los estándares en la forma como los estándares técnicos están escritos, usted probablemente los ha encontrado difíciles de entender. Esto no es su falla. Usted los ha encontrado difíciles de entender porque las oraciones comúnmente contienen demasiada información, las oraciones son usualmente demasiado largas, demasiado densas o demasiado complejas. Los estándares tienden a ser difíciles de entender porque son escritos por comités. Eso lo dije empezando la clase de hoy. Típicamente 10, 20 o más personas que tratan de ponerse de acuerdo en lo que un estándar debería decir y en la forma como debe ser escrito. Inevitablemente la necesidad de ponerse de acuerdo o de lograr consenso es más importante que la necesidad de comunicar claramente. A fin de hacer que los estándares sean más fáciles de entender, nosotros tomamos estas oraciones complejas aparte y las reensamblamos, utilizando inglés culto, inglés pleno. En el curso o proceso de hacer esto, nosotros tratamos de cumplir con las siguientes reglas. 1. Escribir claramente. 2. Incluir hasta la más pequeña idea. 3. Empatizar con el lector. 4. Construir oraciones simples. 5. Preservar el significado original. Esto es lo más difícil. Preservar el espíritu del contenido. En toda interpretación, lo más difícil es eso siempre. Mantener el significado de lo que quisieron decir los que lo escribieron originalmente. Y finalmente, utilizar inglés pleno, inglés culto anglosajón. Yo siempre hago relación a una frase célebre dicha por un plano conocido de todos, que vale la pena que lo volvamos a leer. Este señor se llamaba Albert Einstein, no necesita presentación, y dice, si usted no puede explicar algo de manera simple o simplemente, quiere decir que usted no lo ha entendido bien. Dicho en criollo, dicho en peruano, si tú no puedes explicar algo con simplicidad, es que no te lo sabes. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente simples y podrían, como una regla, ser expresadas en un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo. Todo debería ser lo más simple que sea posible, pero no más simple de la simplicidad que acepta. Entonces, lo esencial en esta expresión de Einstein indudablemente son los dos primeros renglones, ¿no? Si usted no puede explicar algo de manera simple, es que no te lo sabes. Y la otra es, las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente simples y podrían ser expresadas en un lenguaje que fuera comprensible para todo el mundo. Son los investigadores los que nos lo ponen difícil y lo que nos hacen sufrir. Vamos a mirar. Agarramos este y nos vamos aquí. Muy bien. Requerimientos generales. Dice, establece un sistema de gestión de salud ocupacional para tu organización. Establece. Fíjense que aquí todas las palabras en estas 5 líneas de aquí, de occupational para allá, se repiten igualitas,
y que lo único que cambia es la primera palabra en las 5 frases, en las 5 oraciones. La primera quiere decir desarrolla, la segunda documenta, la tercera implementa, la cuarta mantén y la 5 mejora, la quinta mejora. Muy bien. Vamos a interpretar qué cosa quiere decir hizo cuando dice desarrolla. Para aquellos que saben a ciencia cierta lo que significa I más D, investigación más desarrollo, entonces no escapa a su mente que la D de desarrollo implica una etapa previa de diseño o de prediseño, más diseño, y luego nos conduce hacia la elaboración de un modelo típico o de un prototipo o de un piloto que nosotros lo podemos probar para ver si lo que estamos intentando hacer va a funcionar tal cual nosotros intentamos que funcione. Entonces, en la palabra desarrollo, el término implica lo siguiente: concíbelo en tu mente. Todo objeto, toda idea, todo resultado de innovación nace en la idea, en la mente del ser humano. Es una idea. Es más, cuando uno habla de planes de negocios, lo primero que ve en la primera línea dice idea del negocio. Es donde uno alcanza a definir lo que va a ser el core business de su negocio. Entonces, en este caso, develop, la primera expresión ahí, develop, dice desarrolla. Esa palabrita significa concíbelo, piénsalo, cranéalo, comienza a apuntar tus ideas, ponlas en blanco y negro, no importa que sea en desorden, pero comienza a ponerlas en blanco y negro para que empieces a diseñar o a prediseñar lo que va a ser tu sistema de gestión. Esa función de desarrolla es la partida de nacimiento del sistema de gestión ocupacional. Ahí nace, pero ese nace en la mente de un ser humano, por amor de Dios. Y no digo en la mente de un montón de seres humanos o de varios seres humanos, no lo digo así, porque en las empresas reales allá del mundo de la verdad afuera, no le encargan a un equipo de trabajo la función de desarrollar el sistema, se lo encargan a una sola persona. Y se lo encargan a una sola persona porque la experiencia nos ha demostrado que la idea inicial, puesta en blanco y negro, y luego compartida con otras personas, esas otras personas van a contribuir después a mejorarla. Pero es bien difícil, por no decir imposible, que en la mente de diferentes personas podamos nosotros crear una idea original que sea igual. Entonces le encargan a uno: tú diseñalo, tú enúncialo. Entonces, en base a ese enunciado inicial, ¿cómo le diríamos? A ese resumen previo o resumen ejecutivo chiquito que hace diciendo: voy a diseñar un sistema de gestión ocupacional para mi empresa, ¿qué? Los puntos. Y agarramos esos 9 puntos que ya hemos visto. Mi empresa, ¿a qué se dedica? ¿Dónde queda? ¿Qué hace? ¿Cuál es su política? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos aplicando cada uno de esos 9 puntitos que vimos en la presentación de la primera parte de la clase, y esa cosa nos va a conducir por ahí a escribir un par de paginitas. Cuando tenemos ese par de paginitas, nosotros prácticamente tenemos la estructura en blanco y negro, la estructura de nuestra idea. Esa estructura ya es factible de someterla a la manera de pensar de un equipo de trabajo. Muy bien, ¿cómo hacemos para perfeccionar eso? ¿O qué aportes va a dar cada uno de ustedes? O los invito a que hagan aportes a fin de mejorar el diseño de desarrollo. To develop es desarrollar en inglés. Develop es desarrollo. Develop es desarrollo. Entonces,
Y miren, que una vez que ya tenemos desarrollada la idea, dice documental. Entonces, cuando comenzamos nosotros a acumular información, el documento no es muy bien, ¿quiénes vamos a trabajar aquí? ¿Cómo nos vamos a repartir el trabajo? ¿Y cómo nos lo repartimos? ¿Es nada más que por el color de ojos o por el tipo de peinado? No, es por las competencias profesionales de que dispone cada uno. Entonces, hay un fulano que tenemos especialista ahí en ergonometría, entonces vamos a ponerlo en el sitio que le corresponde. Hay un fulano que tiene preparación concreta y concisa con respecto a enfermedades ocupacionales. Entonces, pongámoslo a él en el sitio donde mejor se acomodan sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia, sus competencias profesionales. Entonces, es antes de la implementación, implementar, no es implantar, es implementar. Antes de la implementación, uno tiene que haber hecho esa famosa etapa de planificación, del PDAC. Entonces, con PDCA, el asunto es que cuando uno tiene ya todo escrito y comienza a acumular información y dice, por ejemplo, para efecto de hacer el ranking de riesgos, algunos le llaman escala de riesgo. Entonces, muy bien, ¿cuántos tenemos en escala de riesgo 1? ¿Cuántos en escala de riesgo 2? ¿En escala de riesgo 3? ¿Cuántos trabajadores tenemos ahí? Entonces, indudablemente que por menor riesgo van a ser los que trabajan en escritorios que hagan abajo. ¿Cuántos son? Entonces, hacer una escala porcentual ayuda mucho. En la práctica ayuda mucho. Es decir, el mayor porcentaje de trabajadores de la compañía está en el nivel 4 de riesgo. Pero para eso tenemos que crear un criterio de valor. Entonces decimos, alto riesgo, nivel 1, mediano riesgo, 2, aceptable riesgo aceptable 3 y no riesgo o mínimo riesgo 4. Entonces, cuando tenemos esa escala o criterio de valor establecido para nosotros, no es que lo dejamos ahí, sino que hay que desarrollarlo. Ese es el documento, ¿no? ¿Qué es desarrollarlo? Nivel de riesgo 1, que son los que más están expuestos a la posibilidad de sufrir un accidente o un incidente. Muy bien. Entonces, pero vamos a definir quiénes son y dónde trabajan, en qué área trabajan. Entonces, uno comienza por decir, aquí en esta compañía, ¿cuál es la actividad, el puesto de trabajo que tiene el más alto riesgo? Y ahí estamos craneando todos juntos. Y a la hora que nosotros ya tenemos ese criterio de valor de 1, 2, 3, 4, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, y que lo tenemos claramente, todos los del equipo de trabajo, claramente en nuestra mente, ya es bien fácil decir, el portero ¿dónde está? El que trabaja en el autoclave ¿dónde está? El que trabaja en el caldero ¿dónde está? El conductor del vehículo ¿dónde está? El montacarguista ¿dónde está? El que trabaja en el túnel de congelación ¿dónde está? El que trabaja en la cámara de almacenamiento de congelados ¿dónde está? Entonces se va ubicando la gente y lógicamente mirando la planilla, todo el personal. Este dónde va acá, este dónde va acá. Y llega un determinado momento en que uno tiene toditita su planilla medida por niveles de riesgo. Y si el total es el 100%, indudablemente va a ser bien fácil decir, el 40% de mi gente está expuesta a alto riesgo. Entonces, sí, hay compañías en las cuales el riesgo por la naturaleza misma de la compañía es bajo. Gente, por ejemplo, que trabaja, todavía trabaja en oficina, las consultoras, por ejemplo. Es bien raro, pues, que los consultores, salvo cuando hacen visita de campo, ahí corren un riesgo y los cubre una póliza específica que los cubre desde que salen de la oficina hasta que vuelven a la oficina. Aunque tengan que irse a Cajamarca a visitar una minera o irse a una plataforma petrolera en la frontera con el Ecuador. No, es igualito. Pero no es su trabajo diario. Cuando estoy hablando de cómo establecer la ubicación del nivel de riesgo de cada uno de los trabajos, me refiero al trabajo diario, al trabajo rutinario. En base a eso, uno establece los paquetes de riesgo. Las compañías de seguro le llaman así.
paquetes de riesgo. Entonces, por ahí uno va a negociar una póliza para asegurar a todo su personal y dice, no, pero tu paquete de riesgo es altísimo, güey. La mayor parte de tu gente está en alto riesgo. Entonces, esos paquetes de riesgo hay que cuantificarlos. Y a la vez que los cuantificamos, los identificamos. ¿Por qué es alto riesgo? En el momento que nosotros definimos qué es alto riesgo, qué es mediano riesgo, qué es riesgo aceptable y qué es mínimo riesgo, en ese momento nosotros estamos tocando el punto 2 de esta norma, que es la política. Ahorita van a ver cómo uno se liga con lo otro. La política sigue a continuación. Continuemos. Estamos en documentar. ¿Qué es lo que acabo de decir? Implementarlo es decir, muy bien, ya tenemos distribuido el trabajo, ya sabemos qué va a hacer cada uno, ya sabemos en qué nivel de riesgo está cada uno de nuestros trabajadores. Vale la pena que se lo diga por razón de experiencia. Cuando uno está cambia y cambia gente en una compañía, es bien difícil hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque el nivel de rotación incrementa el nivel de riesgo. No es lo mismo un fulano que ya sabe hacer el trabajo que un fulano que entra por primera vez a hacer el trabajo. Entonces, la rotación frecuente del personal contribuye a incrementar el riesgo. Número 1. Número 2. Ahora, por ejemplo, con la nueva ley, con la 29783, cada trabajador es un ente identificado plenamente con nombre, DNI, dirección, con su ficha familiar, su mujer, sus hijos, su dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también ahí abajito dice qué cosa es lo que hace, la definición de su puesto, lo que en recursos humanos nosotros conocemos como perfil del puesto. El perfil del puesto de esa persona tiene que estar definido ahí en su ficha. Y luego, a continuación, está el perfil de él. El perfil de él que no siempre coincide 100% con el perfil del puesto. Lo tomaron porque su perfil personal era el más parecido al perfil del puesto requerido, pero no es 100% el perfil del puesto. Eso debe figurar en la ficha. Cuando uno tiene esta cantidad de documentos, estoy en la segunda palabra, en el segundo término, cuando uno tiene esta cantidad de documentos, de información, de data, simple y llanamente uno ha dado el paso más importante en la creación del sistema de gestión ocupacional. Hasta ahí ha dado el paso más importante. Cuanto más documentación tengamos, más fácil va a ser implementarlo. Implementarlo es instalarlo, ponerlo a funcionar. Eso es implementarlo. Vamos a ponerlo a funcionar. Vamos a mirar más adelantito. No me quiero adelantar para que se me haga más fácil explicar más adelante, porque esto es el corazón, son los requerimientos generales. A la hora de implementar un sistema, sea 9.000, 14.000, el que sea, vamos a enfrentar una necesidad de recursos. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de una serie de recursos. Entonces, y esos recursos, indudablemente, cuando el gerente general ya se enteró, ya más que nada el abogado ya lo asustó, ya el abogado de la compañía ya se reunió con el gerente general a solas y ya le metió un sustazo, le ha dicho, tienes que nombrar un comité más rápido, inmediatamente, porque ya estás en falta, ya estás con multa, número 1, 2, hay que cumplir todo el reglamento, y el reglamento tiene fechas y tiene requerimientos perfectamente o claramente establecidos. Muy bien, entonces esa cosa vamos a cumplirla. ¿Qué es lo primero que pregunta el gerente general? ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Por qué? Porque ellos son los que responden por la utilidad de la compañía. ¿Cuánto va a costar esa cosa? No te puedo decir ahorita, yo soy abogado, le dice el abogado. Normalmente contestan así, no te puedo decir. Pero el asunto es que no puedes dejar de hacerlo, o sea que no interesa cuánto cuesta, lo tienes que hacer sí o sí. Entonces, ¿cómo? Encárgale a tu gente que te prepare un estimado de costo. ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar implementar tu sistema? Entonces, esa es una etapa que normalmente se vuelve dura porque implica dinero.
muchas veces dinero que no está previsto en el plan estratégico o en el flujo de caja de la compañía. Entonces, llega un momento en que él llama a la gente y le dice, oye, prepárense un estimado del costo de implementación del OSHA. Por ahí se demoran 3-4 días y se lo alcanza. Entonces, cuando él ve la cantidad, pierde la respiración por un instante y llama directamente al fondo y le dice, no lo podemos aplicar. Es típico, eso es normal. No, ahí te hemos puesto lo mínimo, mínimo, mínimo. ¿Y cómo es? Ahí abajo te hemos puesto un cronograma del gasto. ¿Cuándo quieres que empecemos? El día que tú quieres que empecemos tienes que poner tanto. Y de ahí están las fechas. A las 2 semanas tanto, a las 3 semanas tanto, a las 5 semanas tanto, a las 10 semanas tanto. Y esta cosa nos puede tomar de acuerdo teniendo en cuenta que los que trabajamos en el sistema ya tenemos una experiencia previa ganada en OSHAs, calculamos que en 6 meses el sistema está funcionando. ¿Qué pasa cuando en una compañía nunca ha existido un OSHAs? ¿Y qué? Y el sistema de OSHAs inexistente lo estaba llevando de ya para recursos humanos. Se cortó el dedo, llévalo a la costa. Oye, se enfermó, llévalo a la costa, llévalo a la costa. Recursos humanos manejando OSHAs. ¿Y eso sí es histórico? Sigue siendo histórico. Hay un montón de compañías en las cuales OSHAs lo siguen manejando recursos humanos. Entonces, esa cosa, estoy hablando sobre la realidad peruana, que ha sido realidad en muchos países. Entonces, en el momento en que se toma la decisión de decir, vamos a implementar, es indispensable establecer fechas. Establecer un cambio, es decir, esta etapa nos va a tomar tanto, esta tanto, esta tanto, esta tanto, esta tanto, y ahí mismo asignarle los recursos que se planificaron. En esta etapa nos vamos a gastar tanto, en esta tanto, en esta tanto, en esta tanto, en esta tanto. Al final, el sistema debe estar funcionando para tal fecha y en ese momento nosotros debemos haber gastado todo el presupuesto que estamos solicitando para la implementación. Implementación, no implantación. To maintain en castellano significa mantener. To maintain significa mantener. En este caso específico significa mantener en operación lo que hemos implementado. Salud. Vamos a mantener en operación el sistema que hemos implementado. Mantengámoslo en operación. Eso significa maintain ahí. Y finalmente, improve significa mejora. Continual improve en inglés significa mejora continua en castellano. Entonces, mejora quiere decir revisa. Yo dije hace un ratito, revisar quiere decir modificar, pero no modificar para peor, modificar para mejor. Oye, ya tenemos 3 meses en esta cosa, vamos a darle una revisadita a nuestro sistema a ver cómo va. Entonces, hay cosas que han cambiado, sí han cambiado. Hemos aprendido más rápido esto y esto está dando resultado. Entonces, vamos a aplicar esta estrategia o esta táctica de manera específica en tal punto de la planta, porque con eso vamos a reducir el porcentaje o el nivel de incidentalidad que hemos estado sufriendo antes. Entonces, esas palabritas, develop, document, implement, maintain and improve, esas 5 palabritas resumen toda la actividad permanente de lo que se llama General Requirements, requerimientos generales del sistema. Preguntas hasta aquí. ¿No questions? ¿No preguntas? Ok, vamos avanzando. En 4.2 dice política. Requerimientos de política. Y ahí al toque le dice uno, desarrolla una política ocupacional para tu compañía, es lo que está en negrita. Desarrolla una política ocupacional, desarrollala. Entonces, recuerden que en la primera parte de la clase yo decía, la política la tiene que definir la alta dirección porque la política implica plata. Una ambulancia, 2 ambulancias, 3 ambulancias. Tenemos un médico, tenemos un enfermero, tenemos un auxiliar. Tenemos 2 médicos, tenemos 2 auxiliares, 2 enfermeros profesionales. ¿Qué tenemos? Entonces, la política establece eso. Y esa política implica costo. Fíjense que no es el costo de implementación.
Fíjense que no es el costo de hacer funcionar el sistema. Este es el costo de operar el sistema. El sistema opera en base a la política que nosotros establecemos, pero como nosotros no la podemos establecer y normalmente los dueños no saben de OSHAS o no saben de la ley 29783, y es muy probable que el gerente de calidad sepa muy poco y el gerente general sabe menos. Normalmente esto es normal, no tenemos por qué escandalizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener que diseñar la política. La diseñamos y le diseñamos pero con alternativas. Esta alternativa es la óptima para nuestros trabajadores, pero vale 100. Esta alternativa no es la óptima, es la que le sigue, vale 80. Esta otra, la C, es 60. No es lo mejor. Estamos decreciendo en la calidad de servicio que le vamos a dar a nuestros usuarios, que son nuestros trabajadores. 100, 80, 60. Entonces, y le presentamos eso al directorio. Lo más probable es que esta exposición haya que hacerla ante el directorio, salvo que sea una de esas compañías celosas donde los gerentes no quieren que uno hable con el directorio. Entonces el gerente de calidad va a decir: ven para acá, explícamelo a mí, y él va y se junta con el gerente general, mientras los dos conversan el tema y los dos se van al directorio y lo explican al directorio. Puede ser. Hay directorios en los cuales la gente es muy consciente y dice: bueno, ¿quiénes son los que más saben de esto aquí en la compañía? La gente del sistema. Háganlo subir. Y pum, lo suben y lo sientan a todo el equipo, la gente del sistema ahí en el directorio. ¿Quién ha hecho esto? Así de frente, hay gente que es expeditiva al máximo. Ojalá todos los seres humanos fuéramos así. ¿Quién ha hecho esto? Nosotros. ¿Quién ha hecho esto en singular? Por ahí ese humildito que lo ha hecho, me digo: levanta el dedo con vergüenza. Yo, señor, explíquemelo. ¿Cuál es su manera de pensar con respecto a esto? Y ese fulano que lo ha hecho, porque le ha salido de acá del forrito de su cerebro, se lo va a explicar bien bacán. Y ese fulano, normalmente, a lo mejor no son muy inteligentes, pero sí saben cuidar su billete como su mamá. Entonces, ellos son los que van a tomar la decisión de decir: vamos por la alternativa A, por la alternativa B o por la alternativa C. En el momento que se adopta esa política y se dice alternativa B, y que ese programa va a costar 80 multiplicado por el número, o 80 para todo el año, en ese momento el directorio lo va a transmitir y dice: la política de OSHAS de esta compañía es esta. Y no dice hay una A y una C, no, dice es esta, nada más, esa es. Y para el cumplimiento de esta política, el directorio le asigna a este sistema de gestión la cantidad de tanto para el año 2013. Quedan los fondos totalmente comprometidos. Cuando eso ocurre, es más fácil manejar el sistema, porque uno tiene ya los fondos comprometidos. Ya Finanzas no lo puede decir: no hay plata para eso. El directorio lo está aprobando en esa sesión. Entonces, miren que cuando lean el reglamento de la ley de la 29783 dice: la gerencia general está en la obligación de asignar los recursos necesarios para que el sistema funcione de la manera que sea más conveniente para los trabajadores. No dice más conveniente para la empresa, dice de la manera más conveniente para los trabajadores. Entonces, esa es la política. Y ahí, igualito, es: define, documenta, implementa, mantén, comunica. Ahí cambia la primera y la quinta. Define la política de calidad, la política de salud de tu organización. Documenta, ya explicamos qué significa la palabra documentar. Implementar, hacer funcionar la política. Mantenerla, hacerla que opere permanentemente y que opere bien. Y comunicarla reemplaza al mejorar de arriba. Comunicarla quiere decir: todos los trabajadores deben estar enterados de cuál es la política de salud ocupacional de la empresa. Para eso es que la ley 29783 dice: nombren un comité en el cual haya representantes de cada una de las áreas de trabajo de la compañía.
Hay uno de campo, hay uno de planta, hay uno de calidad, hay uno de distintos sitios, todo, y es informe del comité. Y tiene voz y voto. Voz y voto. Entonces, de esa manera queda implementada la política, son requerimientos de política. Esta parte es mucho más larga. La etapa de planeamiento, requerimientos de planeamiento. Entonces dice, analiza los riesgos y selecciona los controles. Analiza los riesgos. Fíjese en la primera parte, donde le decía, vamos a definir puesto por puesto, para poder establecer el nivel de riesgo al cual pertenece ese puesto. Si ya lo hicimos arriba, ya no tenemos que volverlo a hacer. Ya arriba sabemos, oye, ¿está dónde trabaja? Trabaja en la sección de calderos. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Pedro López. Ya este está en riesgo tal. Se acabó el problema. Pero definitivamente aquí, mediante este requerimiento, nos está pidiendo, identifica, aquí donde voy a mover el cursor, ahí dice, identifica los riesgos y valora los peligros. Identifica el riesgo y valora el riesgo. Tu haces es valorar. Entonces continuamos donde dice, desarrolla una metodología para identificar peligros y valorarlos. Establece procedimientos para identificar peligros y valorarlos. Implementa, implementa procedimientos. En el tercer puntito es, implementa métodos y procedimientos de valoración de los peligros. Y finalmente dice, mantén los métodos y procedimientos de valoración e identificación de peligros. Fíjense que hasta ese puntito que dice arriba, identifica, no pide más que identifícalos. O sea, a ver, míralos, y una vez que los identifiques, descríbelos y valóralos, ponles valor. Esto, al igual que todos los ISOs, la filosofía en cual se basa el ISO es la filosofía del Balance Scorecard. La filosofía del Balance Scorecard es, no se puede evaluar lo que no se mide, porque no se puede medir lo que no se valora. Entonces, lo primero que hay que hacer es valorar, para luego medir, para luego evaluar. Les pongo un ejemplo clarito, chiquito, de cómo funciona la universidad. En la universidad nosotros podemos aplicar un criterio de valor que es del 0 al 20, 0,20. Pero hay universidades o países donde no se utiliza 0,20, se utiliza ABC, letras. Estados Unidos es letras. Hay países donde se utiliza 0,100. 0,100 es el criterio de valor que ellos utilizan. Ese que es 80, ese es 18, 8, 16, ¿no? Ese que es 16. Ese criterio de valor es la primera etapa que todos los ISOs nos piden. Establece un criterio de valor. Yo ya lo dije aquí, el criterio de valor es riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4. Es un criterio de valor. Riesgo 1 es el más alto riesgo, riesgo 2 el mediano riesgo, un riesgo aceptable y un mínimo riesgo. Pero ya tengo un criterio de valor, una escala de valor. Muy bien. Y luego dice, el Balance Scorecard dice, no se puede evaluar lo que no se mide, porque no se puede medir lo que no se valora. Si ya tengo el criterio de valor, vamos a medirlo. En el caso de los alumnos, ¿con qué los medimos? Los medimos con los exámenes. Un examen dice, esta prueba consta de 100 preguntas. Cada pregunta correcta tendrá un valor de 1 punto. O, cuando no queremos ser muy abundantes, consta de 20 preguntas. Por cada respuesta correcta, 1 punto. Tiene la opción de sacarse 20. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Midiendo. ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo la capacidad de aprendizaje. ¿Cuánto ha aprendido este alumno?
Entonces ya tenemos de abajo para arriba, tenemos un criterio de valor, una herramienta de medición. Entonces ahora sí podemos evaluar y decimos, ¿cuánto se sacó en matemática? 16. ¿Cuánto se sacó en historia? 14. ¿Cuánto se sacó en geografía? 15. ¿Cuánto se sacó en esto? 12. Todo. Este más este sobre 4 puntos. Este alumno tiene un promedio de 14 o un promedio de 13. Igualito funciona acá, por amor del cielo. En ISO funciona igualito, igualito. Ya la época en que los ingenieros hablábamos de excelente, muy bueno, bueno, aceptable, esa época murió. Esa época ya no existe. Hoy nosotros decimos en qué nivel de conformidad está el producto A. El producto A está a 85% del estándar. Quiere decir que estamos a 15% del como debe ser, del como me debe salir. Entonces, indudablemente que cuando estamos hablando de ollas específicamente, ¿cuál sería nuestro óptimo? ¿Cuál sería nuestro estándar? Vamos a decir, en alto riesgo. ¿Nosotros tenemos una meta establecida? Sí. ¿Un objetivo para el año? Sí. Basado en que en el histórico. El histórico dice, 2009 tuvimos 300 casos. El 2010, 200 casos. El 2011, 100 casos. El 2012, 80 casos. Aplicando la tasa de decremento, simplemente vamos a llegar a que en el 2013 deberíamos cerrar el año con 40. Si es 40, cualquiera diría 40 entre 12, quiere decir que yo puedo tener hasta tantos accidentes por mes. No es así. No es así. Lo que hay que decir es, muy bien, ¿en qué meses del año trabajo más y el nivel de riesgo se incrementa? Vamos empezando por ahí. Si de los 12 meses del año son 5 meses en los cuales estoy en los picos de producción, en los picos de trabajo, en los picos de riesgo también. Entonces no es de que los 40 casos que espero para el 2013 los divido entre 12 y ya sé el promedio mensual. ¡Qué lindo! Estoy debajo del promedio, me felicito a mí mismo. No. Esperemos los meses de la pelea, los meses de bronca, los meses de alta producción, los meses de alto riesgo. Y ahí pongámonos metas. Nuestros objetivos deben estar siempre basados a medirnos en las peores condiciones, no en las mejores condiciones. Mirámonos en las peores condiciones. Si no, nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces dice, establece procedimientos para identificar, implementa métodos y procedimientos y termina con mantén métodos y procedimientos para valorar. Fíjense que ahí hay un link de Risk Assessment, ¿no? Evaluación de peligro, que si le hacen clic los va a llevar al glosario donde está la definición. Escuchen, hay indudablemente varios traductores de máquina. Ahorita entré a uno de ellos, traductor de máquina, nada más que por sacarme, me piconeé solito, porque me dijeron, está al revés la página, no está al revés la página. Entonces, y uno mete este material a los traductores de máquina, y normalmente, o generalmente los traductores de máquinas están hechos para traducir inglés coloquial, el inglés ese de te invito al cine, cómo te llamas, qué hora es, cuándo es tu cumpleaños, eso lo traducen perfectamente, pero cuando uno le mete 3, 4 términos técnicos, el traductor se aloca y salen hasta malas palabras a veces ahí. Entonces, reduce los riesgos seleccionando los controles que vas a aplicar. Entonces dice, establece procedimientos y selecciona tus controles. Abajo dice, impleméntalos, los procedimientos que has seleccionado, y manténlos, ya sabemos lo que significa la palabra mantener, mantén los procedimientos de control que has seleccionado. En 4.3.2 es este tema, ya lo tocamos. Ahora dice, recuerden, en la primera parte de la clase le decía, está bien que tengas tu OSHA ya implementado y lo tienes certificado por una empresa, por un registro internacional, pero tienes una ley. Sí, tienes una ley, pero la ley prevalece. Eso lo está diciendo ahí.
respeta los requerimientos legales y no legales con respecto a salud. Entonces dice, establece procedimientos para identificar y acceder los requerimientos legales y no legales